¿Quiénes son profesionales acá en ciencias médicas? Ciencias sociales, que escuché por acá un sector. Ciencias naturales, biológicas. Y personas que tal vez trabajan o tienen relación con los estudios clínicos. Médicos específicamente, no hay uno allá. 2, farmacéuticos, veo pocos. Bueno, no tan pocos. Pregunto básicamente porque cuando uno lleva un curso de estos, y lo digo en mi doble condición, yo soy farmacéutico, pero también soy psicólogo. Uno piensa que mucho de esto no nos encaja, ni nos calza, ni nos compete a nosotros, porque pues, en estudios en ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con medicamentos y fases de estudio o ensayos clínicos con medicamentos, o con dispositivos, o con vacunas, pues muchas veces no nos sirve de mucho a la hora de la capacitación. La otra cosa es que yo soy, farmacéutico, soy psicólogo, estudié psicofarmacología y trabajé también un poco en investigación clínica, en estudios clínicos, tanto a nivel de organizaciones de investigación por contrato, como en una compañía farmacéutica de las denominadas Big Pharma, que ustedes tal vez conocen el término, ¿verdad? Las compañías multinacionales más grandes y poderosas económicamente que existen en la actualidad, que son unas 8, si acaso 10 cuando mucho. Entonces, dicho esto, ¿por qué? Porque algunas de las cosas que yo voy a mencionar acá, las voy a mencionar por conocimiento de causa desde adentro. Muchas otras por mi interés particular en cómo se ve la llamada investigación biomédica y cómo se mete dentro de ese mismo paraguas a los estudios clínicos. Estudios clínicos que desde ya, lo digo abiertamente, están encaminados a la aprobación de nuevos productos para ser vendidos. Punto. Ese es el objetivo fundamental. Aun cuando nosotros escuchemos eslogans de las compañías multinacionales diciéndonos que es por el progreso de la ciencia y por el avance de su bienestar y por todo lo que ustedes escuchan, que es muy conocido de todos. Realmente son estudios que lo que tienen es un interés particular en lanzar un producto nuevo al mercado. Y desde esa perspectiva vamos a hablar muchas cosas que probablemente a algunas personas pues, les vayan a disgustar, pero bueno. En la tarde tenemos la otra contraparte, tenemos unas colegas invitadas de una compañía multinacional que nos van a hablar también de lo que es control de calidad, monitoreo, inicio y todo lo que tiene que ver con estudios clínicos patrocinados por compañías farmacéuticas. Esa frase de Goethe me gusta a mí mucho, que dice: saber no es suficiente, debemos aplicar, y querer no es suficiente, debemos hacer. ¿Por qué? Porque como dice acá, las intervenciones en investigación clínica, en farmacovigilancia, en uso de medicamentos, nos van a tocar tarde o temprano a todos, sea que funcionemos como investigadores, como colaboradores, o, en algún caso, como potenciales sujetos o pacientes. Entra dentro de lo que nosotros, también como farmacólogo, pues denominamos la dicotomía de farmacología básica o experimental y farmacología clínica. Esto obviamente está en farmacología clínica, que es el área que tiene que ver con el uso de medicamentos en seres humanos, y fundamentalmente estudios de farmacocinética, cómo es que una droga se comporta en el organismo, de farmacodinamia, qué es lo que la droga le hace al cuerpo y por qué sus efectos terapéuticos, adversos o tóxicos, farmacogenética, las variaciones individuales que tenemos debido a nuestros rasgos o carga genética que muchas veces nos hacen comportarnos de forma diferente frente a el estímulo de una sustancia química, la farmacovigilancia, que es toda el área que tiene que ver con seguridad de medicamentos, con lo que tiene que ver con los eventos adversos y con el reporte oportuno de esos eventos para que esa información se conozca, podamos tener un perfil de seguridad, de toxicidad de los medicamentos y que podamos hacer un uso racional de los mismos. Y así los estudios también de utilización de medicamentos que entran en esta área, que muchas veces son hechos también por médicos y por farmacéuticos. Lo importante en todo esto es que esa información que se obtenga en estos estudios pueda difundirse. Y aquí empezamos con una de las primeras críticas. La gran mayoría de los resultados negativos que no son favorables a lo que una compañía farmacéutica necesita para su aprobación no sale a publicación.
Sí se debe someter a las organizaciones federales o en el caso de la EMA, intergubernamentales, se debe someter la información. Entonces, por decir alguna compañía, no sé si ustedes lo sabían, cuando algún promotor de ventas o visitador médico de una empresa farmacéutica le dice a un doctor, a un médico, a un farmacéutico, que tiene que tener confianza en el producto porque está aprobado por la FDA, no sé si ustedes sabían que la FDA para aprobar un producto requiere solamente 2 estudios multicéntricos, pivotes, así se llaman, versus placebo, donde la nueva sustancia haya mostrado ser estadísticamente, no necesariamente clínicamente significativa la diferencia, estadísticamente diferente desde el punto de vista, ¿verdad? No necesariamente clínico. Eso es. Entonces, comparado versus nada, versus placebo. O en algunos casos, algún estándar de tratamiento, pero en condiciones muy desfavorables para el estándar. Ahora más adelante vamos a ver a qué me refiero. Entonces, así es como están los productos en el mercado. Entonces, el que le digan a uno que lo aprobó la FDA o la EMA, tampoco es una garantía de mucho. De una vez parto de ahí. ¿Por qué? Porque mucha de la información, si bien llega a la FDA y los gringos que a todo le ponen, ¿verdad?, sus eufemismos, sus nombres, le llaman drawer effect, el efecto gaveta. Ahí se quedó archivado. Y ha ocurrido en muchos casos, específicamente en el campo que me desempeño, que es la psicofarmacología, ha pasado con los fármacos antidepresivos. Les voy a contar a manera de anécdota. En Harvard hay un centro que se llama Centro para la Investigación del Efecto Placebo. Hay un psicólogo clínico que se llama Irving Kirsch. Irving Kirsch se dio a la tarea, dichosamente en Estados Unidos existe el Freedom of Information Act, mediante el cual la gente puede ir a solicitar información a agencias federales, se las tienen que dar, es información pública. Entonces él, acogiéndose a esta acta, pidió la información de todos los estudios, no solo los estudios que se utilizaron para aprobar los medicamentos, de 7 medicamentos antidepresivos de los más importantes que están en el mercado. Ahí tuvo entonces cerca de 48 estudios, y ahí sí tenía los resultados de estudios positivos y de estudios negativos. Hizo un metaanálisis, y con el metaanálisis ahí sí llegó a comprobar que la diferencia entre los psicólogos que conocen la escala de Hamilton de la depresión, de placebo y los antidepresivos era apenas de 1.8 puntos. Todavía era estadísticamente significativa, pero clínicamente eso no tiene ninguna validez. 75% del efecto encontrado se debía a los fármacos, al placebo. 82% era el resultado en los fármacos. Es la diferencia porcentual entre placebo y los llamados fármacos antidepresivos. Solo para darnos una idea entonces de cuando ya tenemos toda la información, y por eso es que insisto en este punto, no podemos tomar decisiones terapéuticas ni clínicas si no tenemos toda la información. ¿Cómo podemos hacer para tener la información de un programa, no de estudios clínicos aislados, de un programa de investigación que lleva a cabo una compañía multinacional en diferentes países y en miles, incluso decenas de miles de personas? No solo se hace con medicamentos, igual pues se hace con dispositivos médicos, vacunas, ya le habíamos mencionado, y muchas veces estas compañías, que son las que tienen los medios para hacerlo, ya no tienen pues interés en seguir haciendo los estudios, sino que hacen outsourcing, tercerizan, como dicen los mexicanos, a compañías que denominamos organizaciones de investigación por contrato o de administración de sitios o de centros de investigación. Y las investigaciones sí, obviamente son onerosas y demoran muchos años en realizarse. Ahora, entre las cosas que uno esperaría en una evaluación de estas es que, bueno, podamos saber todos los efectos farmacodinámicos, decía farmacocinéticos, toda la farmacocinética, las reacciones adversas, la información de eficacia, de seguridad, y se pueden hacer estudios con fines de ¿qué? Bueno, sacar nuevos fármacos al mercado, buscar nuevas asociaciones de fármacos en un solo medicamento, buscar nuevas formas de administrar o de liberar los medicamentos, nuevos usos o nuevas indicaciones. Ahora más adelante vamos a ver ejemplos de sustancias que originalmente salieron, por decir algo, como un antidepresivo y posteriormente pasaron a tener otra indicación y la gente no sabe que es el mismo fármaco. Entonces eso es importante también decírselo a las personas. Y nuevas pautas de administración en algunos tipos de tratamiento.
Estos son los requisitos que pide el Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos para un estudio con, en este caso clínico, con medicamentos, que tenga utilidad social, validez científica, justicia y selección de los sujetos, el consentimiento informado, la razón favorable de riesgo-beneficios. A veces la gente se molesta y le dicen a uno, pero ¿cómo es posible que este medicamento esté en la calle y que lo vendan y que los médicos lo receten? Es que los medicamentos no están en la calle porque sean seguros, es porque hay un beneficio, en el mejor de los casos, que supera los riesgos. Ese balance de riesgo-beneficio es lo que hay que explicarle a la gente. El medicamento puede ser muy peligroso en ciertas instancias y en ciertas personas, pero puede haber también un grupo de personas en el cual haya un beneficio. No podemos eliminarlo del todo. Lo que sí debemos es informar a la gente de todos los posibles riesgos y de los posibles beneficios o no que tengan los tratamientos. La aprobación y vigilancia por comités revisores, eso lo hemos visto acá en el curso, el respeto por el bienestar, la dignidad, la confidencialidad, la privacidad, que fue lo que habló ahora el doctor Fallas. En el caso de la FDA, lo que decíamos, ¿verdad?, se verifica tanto para medicamentos como para productos biológicos, dispositivos médicos, alimentos, cosméticos, productos que puedan emitir radiación, para el uso en seres humanos e incluso también en animales. Esto que está acá es una diapositiva, una figurita un poquito vieja, que dice el ciclo de desarrollo de un medicamento. La puse porque esto es antes del 2000. Si ven allá en el extremo dice que el costo para desarrollar promedio un medicamento nuevo es de 359 millones de dólares. Y que el tiempo promedio puede ser de unos 14 años. Eso se mantiene, 11, 14 años, varía en las publicaciones. Pero aquí vemos entonces que comienza con el descubrimiento de una nueva entidad química, que es un candidato potencial, se debe probar en animales, y posteriormente, después de que se haga una solicitud de droga nueva de investigación, si la agencia pues la autoriza, se empiezan las pruebas o ensayos en seres humanos, que normalmente los dividimos en fases. Ustedes ya conocen mucho de estos, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. La intención no es solo repetir esto, y por eso el matiz bastante crítico que le voy a dar a esta charla, porque ya lo otro lo conocemos, pero hay muchas cosas que la gente desconoce y que a mí me interesa que ustedes eventualmente lo puedan conocer, lo puedan compartir también con gente que no lo sabe. Decía que entonces ese era lo que se manejaba antes del año 2000. En algún momento salió en el 2003 este estudio, en esta revista Journal of Health Economics, un estudio de farmacoeconomía, que es toda un área dentro de la farmacia que tiene que ver con los aspectos económicos entonces del uso de medicamentos. El grupo de Joseph D. Massey, que es de la Universidad de Tufts, ellos tienen un centro de desarrollo, de investigación en desarrollo de medicamentos. De aquí salió una famosa cifra que tal vez ustedes la han escuchado, incluso hasta un libro se escribió. Ellos dijeron que costaba hacer un medicamento nuevo, costaba 800 millones de dólares. Eso es lo que se decía en el año 2003. Este autor, Merrill Guzner, hace una crítica importante con mucha evidencia del por qué eso no necesariamente es cierto. ¿Y por qué es que lo saco a colación? Porque aquí eso es una revisión que pueden también ver, yo creo que yo la puedo poner o está puesta en la plataforma virtual del curso, donde se ve también un análisis muy crítico de este estudio. ¿Por qué esto? Porque uno ve continuamente, eso es una organización de investigación por contrato, PPD, uno ve imágenes como estas, donde dice que ya el costo de un estudio promedio allá abajo ya va en $1 billón. Pero no bastó. Siempre vemos imágenes como estas, donde decimos, es que se comienza con un montón de compuestos, 10,000 compuestos, pero a la fase preclínica llegan unos cuantos, y conforme avanzamos ya a los estudios en seres humanos, si acaso llegan unos 5, hasta que finalmente de esos solo uno llega a ser aprobado y sale como un medicamento nuevo. Entonces esto es muy costoso, y esto es lo que utilizan las compañías para justificar el por qué los medicamentos son tan caros, en la mayoría de los casos. Pero entonces, y ahí lo vemos hasta en libros de texto, eso es una imagen del principal libro de farmacología que nosotros utilizamos, la misma historia, ¿verdad? ¿Cuántos llegan hasta que al final solamente uno puede salir al mercado y llega hasta fase 4 en estudios de farmacovigilancia? Pero hace 2 años también ese mismo equipo de la Universidad de Tufts sacó este otro estudio, o un briefing,
donde ya el costo está en 2.6 billones de dólares. Igual, ¿de dónde sale esa cifra? Esa cifra sale de estudios, ¿verdad? Aquí está el briefing que dio la universidad, y aquí está la publicación, ustedes también la pueden acceder, o yo la voy a poner, y es importante resaltar, no se ve muy bien ahí abajo, pero todo esto está patrocinado por una compañía multinacional, la más grande de todas, Pfizer. Entonces, hay críticas muy severas a este tipo de estudios, y una de ellas, que salió en New England Journal of Medicine, también yo la pongo en la plataforma por si la quieren leer, es de Jerry Avorn, que es un médico también muy involucrado en lo que es la crítica a estos estudios multinacionales de compañías farmacéuticas multinacionales. Les decía que en cuanto a los estudios como tal, ustedes conocen, hay una fase preclínica en animales. Esto también es un área un poquito polémica, controversial o mucho, porque hay que hacer estudios de irritación ocular y cutánea, por ejemplo, que son muy crueles, estudios de teratogenicidad, de carcinogenicidad, sensibilidad cutánea. Cuando hablamos de sensibilidad cutánea es que tenemos que rasurar un animal, lacerarle la piel y aplicarle una sustancia para ver qué posibles daños hay. Igualmente con la irritación ocular y cutánea, el famoso test de Drace, que es poner a un conejo en un cepo inmovilizado, le polarizamos, no le permitimos cerrar los párpados y le instilamos sustancias en diferentes concentraciones para estudiar posteriormente el daño histológico. Entonces, obviamente en esto hay una gran cantidad de pruebas y es, como les decía, un área donde hemos llegado a polémicas, grupos defensores de los derechos de los animales y todo, algunos de ellos muy beligerantes. Ustedes han escuchado casos extremos de gente que ha llegado hasta poner bombas en laboratorios o en universidades donde saben que se hacen experimentación con animales. Entonces, esta es apenas la primera etapa antes de llegar a los estudios en humanos. Pero, ¿por qué lo enfatizo? Porque esto que salió en una revista española, decía, más de 300.000 animales sufren y mueren cada año en laboratorios por unas pestañas perfectas. ¿Por qué dicen ellos esto? Y aquí están los animalitos, el test de Drace, los cepos en los que se los inmovilizan a los conejos. Porque existe un producto que salió hace poco para esto, se llama Latisse, así con nombre sofisticado, francés. Ese es un medicamento que hace crecer las pestañas. No es un rímel, una máscara, como dicen, no, es una sustancia activa farmacológica que va a hacer crecer, engrosar y oscurecer las pestañas. Ahora, ¿por qué? Porque si lo ven abajo, no sé si se ve bien, dice Bimatoprost. Es un medicamento que es una prostaglandina. Es un análogo de sustancias que se utilizan para el tratamiento del glaucoma. Tiene riesgos también potenciales. Entonces, para quienes no estaban muy familiarizados por época cronológica con Brooke Shields, también aparece alguien más reciente, ¿verdad? Y ahí está, ahí se ve abajo donde dice, ¿verdad? Claire Danes, después de 16 semanas, para que vean las pestañas de ella. Y es un medicamento, hablando de consentimientos informados, que tiene una serie de riesgos. Entonces, para que la persona lo vaya a emplear. Ahora, el tener las pestañas cortas se ve como una patología, tiene un nombre, se llama hipotricosis. Entonces ahí se le da un nombre técnico y esto se llama, en el argot de la crítica a las compañías multinacionales, se llama disease mongering, que es algo así como inventar enfermedades. Es convertir una situación, llamémosla cotidiana, no ideal para la persona, pero que puede convertirse en algo clínico o patológico, o por lo menos no deseable. Lo mismo ha ocurrido con la calvicie masculina, ¿verdad? Se llama alopecia androgénica. Y ya cuando se llaman esos términos se justifica incluso tomar medicamentos para evitar el metabolismo de la testosterona y que se dejen de dañar los folículos en el cuero cabelludo y la persona por lo menos deje de perder cabello, tal vez no que crezca mucho, pero que deje de perder cabello. Entonces, son casos como estos. Pero no vayamos muy lejos, nuevamente, y para que vean lo banal en lo que se ha caído y por qué la crítica a los estudios clínicos. No sé si habían escuchado el caso de este Kybella. Kybella, dice ahí, es ácido desoxicólico, para quienes entienden algo de bioquímica y saben, entonces dice la indicación, primera droga aprobada por la FDA para decirle adiós a la doble mandíbula, llaman ellos, doble barbilla, alias papada. Es un medicamento antipapada. Es un medicamento que se va a utilizar así, se va a inyectar en diferentes sesiones y en diferentes áreas, dependiendo de la extensión de la papada. Y ahí está el antes y el después, en un caso específico, para que vean cómo hemos llegado
¿Por qué insisto en esto? Porque nosotros vivimos en países del tercer mundo, donde muchas veces no nos explicamos cómo es que para ciertas parasitosis, enfermedades tropicales, infecciones, ya no hay estudios. Ya las compañías farmacéuticas no están interesadas en estudiar ni siquiera antibióticos. Es mucho riesgo financiero para ellos salir con un antibiótico que en poco tiempo va a resultar con resistencia a ciertas cepas bacterianas. Entonces, no, el negocio no está ahí, está en otro lado. Está en las enfermedades crónicas o en las llamadas, que esto tiene un nombre también, lifestyle treatments, tratamientos para un cierto estilo de vida. Pero la cosa sigue todavía peor, más grave, porque aquí nos metemos a AGI, que es filibanserina, para el trastorno generalizado del deseo sexual hipoactivo. Las siglas en inglés, HSDD. Ese es el último trastorno que se han sacado, no está todavía tipificado, probablemente no lo esté en el DSM-5, creo que no. Pero bueno, este es un trastorno que lo han llamado la Viagra femenina. Y vean cómo está dirigido, obviamente, al deseo sexual hipoactivo femenino, que la tabletita pues es rosadita y tiene todos los aspectos, ¿verdad?, feminizantes que se le puedan dar. Lógicamente esto ha llevado a burlas, se le llama Shiagra en vez de Viagra, cosas por el estilo, pero me llama la atención porque este medicamento originalmente fue investigado como antidepresivo y entre los efectos adversos, llamemos indeseables, no fueron tan indeseables, se vio que en mujeres podía ocasionar un poquitito de aumento en el deseo sexual. Entonces se fue por ahí y se desvió la atención por ahí, pero es un fármaco que tiene un mecanismo de acción y por eso puse esa figura ahí, porque ellos, para explicar el mecanismo de acción, mencionan siempre el desbalance neuroquímico, que ustedes han escuchado ese cuento en otras enfermedades llamadas enfermedades mentales, de un desbalance de serotonina, de dopamina, de GABA, de norepinefrina o de todos, porque realmente a veces no se sabe ni qué es lo que está desbalanceado, ni ellos saben cómo, pero bueno, esa es la explicación pseudocientífica que a veces se da. Y este otro caso, que es el de el trastorno disfórico premenstrual, ese sí está ahora en el DSM-5. En el DSM-4, texto revisado, aparecía un apéndice que decía requiere de mayor investigación. No, ahora está, al punto de que una psicóloga clínica norteamericana que se llama Paula Kaplan, escribió ese libro. En español suena mejor porque nosotros le damos concordancia de género. En inglés suena muy neutro. Ellos dicen que estás loca. En español es ellos, sí, psiquiatras masculinos de la APA, de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, dicen que estás loca, con A, mujeres. O sea, es un medicamento dirigido para este trastorno. Mensualmente algunas de ustedes corren el riesgo, si no lo deben de estar padeciendo, de por lo menos durante 5 a 7 días estar trastornadas mentalmente con el trastorno disfórico premenstrual. No es el PMS común y silvestre, no, es PMDD, y así lo dice la publicidad. Dice, ¿piensa que es PMS? Piénselo de nuevo, puede ser PMDD, para decir, ahora sí, esto es un trastorno. El trastorno tenía otro nombre, iba a ir encaminado con otro nombre, pero sonaba muy largo y muy científico, pero casualmente lo que querían era darle esa connotación de algo científico. Se iba a llamar trastorno disfórico premenstrual de la fase lútea tardía. Pero era muy poco catchy, como dicen los gringos, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo curioso, eso no es lo interesante es que el producto es fluoxetina. Es el famoso ingrediente activo del Prozac, del más famoso antidepresivo. Es un antidepresivo porque el trastorno está clasificado en la categoría de trastornos depresivos en el DSM-5. Pero nos han dicho un cuento siempre a quienes estudiamos farmacología, medicina, farmacia, lo que sea, que los antidepresivos demoran 4 a 6 semanas en comenzar su efecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar solo durante 7 días? Porque la presentación es un blister de 7 cápsulas, solo para ser usado 7 días cada mes. Entonces, otro ejemplo más y por qué yo me detengo en estas cosas. Esto ya ustedes lo conocen, que es un estudio de fase 1, usualmente con pocos individuos y todo el asunto. Acá en Costa Rica no se hacen, no creo que haya unidades, son muy complejos, demandan de mucho control, son muy peligrosos. Es en pacientes, en el mejor de los casos, sujetos voluntarios, entre comillas lo de voluntario, sanos. En algunos casos se puede hacer en personas que padezcan la condición clínica, pero usualmente es en personas sanas. Ese es un ejemplo de una sustancia, para que vean, en dosis escaladas, una sustancia que se llama el Trombopac. Para el endpoint del estudio era ver el aumento de plaquetas
si es dosis dependiente, y en 73 individuos sanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vean esta publicación, dice explotando a una subclase en la investigación en estudios de fase 1. En 1996 el Wall Street Journal reportó que la compañía Eli Lilly estaba usando alcohólicos indigentes de albergues locales para sus estudios clínicos. Cuando se les cuestionó, el director de investigación clínica de Lilly dijo, estos pacientes quieren ayudar a la sociedad. Ahí dice, eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Ahora, lo que está detrás de esto es que se ha creado toda una, digámoslo así, economía o subeconomía. Este investigador, que es creo que uruguayo o argentino, Roberto Abadie, escribió este libro, lo publicó en inglés, pero hay una versión en español que se llama El conejillo de Indias profesional. ¿Por qué? Porque hay una gente que ha querido incluso hasta formar su propio sindicato. Hay personas en Estados Unidos y en Europa que se dedican a ser participantes de estudios clínicos, así viven o viven de eso, de lo que les pagan por participar en esto. Entonces andan averiguándose dónde hay un estudio, tienen una red de comunicación entre ellos y hasta una revista publican. Y la revista se llama Conejillo de India Cero, en relación con aquello, el famoso paciente cero, cuando surgió la epidemia de SIDA en los años 80, ¿verdad? Que en epidemiología pues tiene un cierto sentido. Conejillo de India Cero. El editor de esta revista escribió también pues, el texto que vemos acá, igual el libro se llama así, y él relata muchas experiencias propias, porque él era uno de ellos, y de otras personas. Pero a lo que voy es a esto. Este es un caso real de un estudio de un anticuerpo monoclonal humanizado, se llamó así TGN 1412, el nombre clave. Este medicamento se estaba investigando en leucemia linfocítica crónica en artritis reumatoide. En el 2006 hubo que hospitalizar a 6 sujetos de investigación graves, pero realmente graves, por un efecto, llamémoslo adverso, problema, a pesar de que la dosis inicial fue de 0.1 miligramos por kilogramo, que era 500 veces menor que la dosis segura que toleraron los animales. Aún así, los 6 sujetos fueron a dar al hospital gravemente enfermos. Problema, a los 6 se les aplicó simultáneamente, parece mentira que en un estudio como estos no se fuera a distintos tiempos utilizando el fármaco. Uno de ellos incluso desarrolló cáncer en el tracto gastrointestinal. ¿Qué ocurrió? Fundamentalmente en animales parecía que era bastante tolerado en las dosis máximas, pero 500 veces menor en seres humanos. Esa dosis produjo lo que en inmunología o farmacoinmunología llamamos una tormenta de citoquinas o citocinas. Y las personas, su sistema inmunológico simple y sencillamente explota con unas reacciones severísimas. Aquí vemos más o menos una cronología, cómo empezaron con dolores de cabeza, rigor muscular, mialgias, hipotensión, taquicardia, fiebre, linfopenia. Se les tiró de todo, se les empezó a tratar con corticosteroides, hubo una mejoría ahí transitoria, después hubo falla multiorgánica, en los 6 se les siguió tratando con dosis masivas de corticoides, hasta que hubo una falla multiorgánica y todos fueron a dar al hospital. No sé si se aprecia bien, este es un muchacho británico que lo que quería era participar del estudio para irse a mochilear, para ganarse una platilla y poderse ir a vacacionar por toda Europa. Bueno, se le jodieron las vacaciones al hombre porque vea cómo se le necrosaron los pies, las manos, por efecto de una dosis que era 500 veces menor a la probada en la fase preclínica. Pero nuevamente, lo interesante no es esto, lo interesante es que antes de ese estudio se había hecho un estudio también con 2 pacientes con una molécula muy parecida, donde se había dado un efecto adverso exactamente como este, pero ese estudio nunca se publicó, era fase 1, y además dio resultados muy feos, entonces nunca se publicó. Cuando esto ocurrió, los autores del primer estudio dijeron, sí, mea culpa, nosotros debimos haber publicado esto, y a nosotros nos pasó con otro anticuerpo monoclonal muy semejante a este. De ahí mi insistencia en el asunto de la publicación selectiva y del sesgo en la publicación de los resultados de los estudios clínicos. No podemos tomar decisiones ni en los estudios posteriores ni en la práctica clínica si no tenemos toda la información, la buena y la mala. Para este respecto, a quien le interese, está también este otro artículo
voluntarios profesionales, conejillos de indias humanos en la práctica clínica hoy día. Este es de Sebastián Agredo y este de la Universidad de Colombia. Pero no vayamos muy largo. En enero de este año vimos esta noticia. En enero de este año, una persona murió, fue pronunciada con muerte cerebral después de tomar parte en un estudio en Francia para una compañía portuguesa. Esta es la unidad de estudios de fase 1 del laboratorio. Era un estudio, y lo saco a colación porque se ha hablado mucho acá en Costa Rica sobre el proyecto de la medicalización, el uso medicinal de la marihuana y los cannabinoides y todo esto, que es importante obviamente, y que algunos usos clínicos los cannabinoides tienen, y hay evidencia de ello, pero bueno, al tratarse de este tema me llamó la atención porque está muy a propósito de la situación de este nuevo proyecto de ley. Era un estudio de un cannabinoide, se pretendían reclutar 90 sujetos sanos, ¿verdad? El ensayo comenzó en enero de este año. A la tercera semana llevaban 6 pacientes reclutados, uno de ellos fue el que falleció. Entonces, bueno, nuevamente, hay que investigar. En este caso, parece ser que es en relación con el producto medicamentoso, no es una muerte porque el individuo tenía que morir. Entonces, esto, nuevamente insisto, no pierde actualidad, no pierde vigencia, y por eso lo saco a colación. Estudios de fase 1. Ahora, cuando ya se pasan esos estudios, se pasa a los de fase 2, que ahí sí se prueban pacientes ya que padecen de la enfermedad o cuadro clínico. Se trata de delimitar intervalos de dosificación, ver la seguridad y ver la relación entre eficacia y toxicidad. Algunos se hacen muy cortos, abiertos, algunos comparados con placebo, algunos son un poco más prolongados con diseños comparativos, y aquí es donde cerca del 75% de los medicamentos candidatos se quedan o son descartados, no pasan de la fase 2. En fase 3, que esto es mayoritariamente lo que algunas de las personas que trabajan tal vez acá como coordinadores de estudios clínicos, como monitores, auditores, es en estos estudios, los estudios de fase 3, que son multicéntricos, multinacionales, ya en condiciones clínico-terapéuticas más cercanas a los de la población que se va a estudiar en el futuro, idealmente. Aunque vamos a ver que una de las críticas que se le hace a los estudios clínicos casualmente es que es muy difícil, los pacientes seleccionados son muy perfectos, muy ideales desde el punto de vista de que no tienen otras patologías concomitantes, no están tomando otros medicamentos, las edades en las que se estudian los fármacos, etcétera, no representa o no refleja lo que sería cuando el medicamento salga y se use en la calle por todo tipo de paciente. Algunos estudios que se denominan fase 3B son complementarios después de haber presentado la solicitud para droga nueva, y aquí el problema que comenzamos, ¿verdad?, con los inconvenientes, así lo pongo entre comillas, críticas severas que hace alguna gente a los estudios clínicos, es el problema de la validez externa o la generalización de esos resultados si los pacientes son tan asépticos, tan perfectos, tan ideales. Porque nuevamente, si es un estudio para diabetes y yo necesito que el diabético no pase de 50 años y que nunca haya usado insulina y que no esté tomando otros medicamentos y que no padezca de otras enfermedades, va a costar, pero aparece algún paciente por ahí, y eso es lo que cuesta encontrar, reclutar pacientes. De ahí que ustedes hayan escuchado una crítica fea también que se le hace a muchos investigadores que trabajan para estudios de compañías farmacéuticas, es que son simples reclutadores, porque lo que importa es reclutar un número X de pacientes. Y aquí, le comentaba ahora informalmente a una colega y a don Luis que estábamos hablando, hay que tener mucho cuidado. Yo trabajé con una enfermera que tenía así colmillo y años de trabajar en esto, y yo trabajaba como gerente de proyectos de investigación. La preocupación mía era no alcanzar la cuota de reclutamiento, de que si tenemos que enrolar 15 pacientes y solo teníamos 7, o sea, ¿cuánto faltan, doctor? 8. Sí, faltan 8. ¿Y la fecha límite? No, ya, la próxima semana, no vamos a poder. Deme chancecito y yo le traigo esos 8 pacientes ya. A mí se me paraba el pelo. Yo decía, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? No, espérese. No, dígame qué va a hacer, porque a mí me sonaba muy extraño que me dijera se iba a la Carpio y rapidito aparecía con 8 paisas deseosos, anuentes, anhelantes de participar en el estudio, porque el estudio iba a ser llevado a cabo en el consultorio del Hospital Cima, y todos los exámenes de laboratorio, los exámenes de radiología, todo el seguimiento se lo iba a hacer un reumatólogo del Hospital Cima con todos los recursos del Hospital Cima. Para estas personas, imagínense lo que eso significa, aunque sea en el contexto de un estudio clínico, y a propósito del consentimiento informado, que muy probablemente tampoco iban a comprender de qué se trataba toda la historia de fondo del estudio.
La mayoría, el 90% de los estudios son financiados por Big Pharma. La gente dice, sí, claro, es que son estudios muy caros, solo esa... Pero esto es lo preocupante. Nuevamente, yo trabajé en una compañía y me di cuenta de muchos de estos estudios que no tienen ningún sentido desde el punto de vista científico ni metodológico, son simples herramientas de mercadeo disfrazadas de investigación, para poner lo que en el anglicismo se denomina hands-on experience, experiencia de primera mano, poner a unos cuantos médicos importantes del medio local a que conozcan el medicamento, para que si tienen un beneficio y conocen las ventajas del producto, pues pasen el evangelio a otros médicos también del país o incluso del área. Entonces algunos de estos se les llaman KOLs, Key Opinion Leaders, líderes clave de opinión. Entonces se llevan como vedettes al Caribe, a los otros países de Centroamérica, a que vayan a dar conferencias de su experiencia de primera mano con los fármacos, porque son médicos muy prestigiosos en el medio local, es lo que yo llamo los famositicos del medio local en las diferentes especialidades clínicas. Entonces sí es un problema y en lo personal considero que sigue siendo un grave problema porque cuando se le quiere dar matiz de ciencia a este tipo de estudios yo no estoy de acuerdo. Eso no es ciencia, comenzando que primero para entrar en un estudio de estos el investigador tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad y si el investigador ve cosas extrañas y aunque, como decía don Luis, aunque se le esté quemando la lengua por decir algo o publicar algo, no lo puede hacer porque estaría rompiendo el contrato y la compañía lo puede demandar. Y han habido casos, ejemplos, en donde las personas incluso han llegado a perder sus trabajos o sus afiliaciones académicas u hospitalarias en algunos países. La comparación de drogas contra nada, decía yo, nada entendido el placebo. Obviamente algunos dirán, no, es para evitar el sesgo y ver, ¿verdad?, la subjetividad y anular esa parte. Sí, eso está bien, eso está claro. O contra algo inútil. Algo inútil es cuando comparamos con un medicamento, pero en dosis o excesivas o ridículas, subterapéuticas. Entonces comparamos la sustancia nueva contra un comparador que es un estándar de tratamiento conocido, pero en dosis muy altas, obviamente va a salir mal parado el comparador en cuanto a efectos adversos, y la droga nueva va a salir bien parada con pocos efectos adversos comparativamente. Eso pasó, por ejemplo, en estudios de antidepresivos, antipsicóticos, con haloperidol y risperidona, donde se usan dosis exageradamente altas de haloperidol o de risperidona y se comparan con un nuevo antipsicótico atípico que en las dosis en las que se va a utilizar no va a provocar tantos problemas extrapiramidales ni endocrinos ni nada como si producen los otros medicamentos. Entonces eso también es algo que ocurre en los estudios. Ahora, el estudio clínico aleatorio, randomizado, como dice alguna gente, versus placebo, doble ciego, es el estándar de oro. Sigue siendo el estándar de oro, yo concuerdo. Pero nuevamente, si esos estudios los hicieran entes neutros, qué sé yo, un ente gubernamental, y a veces ni aún así, porque de todos es conocido los estudios que hizo, por ejemplo, NIH en África, para ver el contagio vertical de HIV de madres a embriones o fetos. Era el NIH, no era ninguna compañía. Y estaban usando dosis descendientes en ese caso para ver la dosis mínima que pues no evita el contagio. Quiere decir que un grupo de los pacientes iba a usar el medicamento, aun cuando se sabe que lo evita AZT, pero iba a usar una dosis que probablemente no le iba a servir. O sea, su feto, su futuro bebé se iba a contaminar, de todos modos. Desde el punto de vista científico tiene sentido, sí, pero desde el punto de vista ético, moral, obviamente no lo tiene. Ensayos que cambian el resultado una vez de finalizado el estudio. Nuevamente, este es un estudio, por mi interés en los psicofármacos y en la psicología, el famoso estudio 329 de paroxetina, que es un antidepresivo, el Paxil es la marca comercial. Ese estudio, y ahí está la referencia, por si lo quieren ver más a fondo, en el protocolo original del estudio habían 2 endpoints, 2 resultados primarios y 6 secundarios. En los 8 no se encontró ninguna diferencia versus placebo. Entonces la compañía dijo, busquemos otros endpoints, porque está jodida la cosa, nos está saliendo mal la droguita. Entonces, 19 endpoints adicionales, en total 27 endpoints se iban a analizar. De los 27, solo 4 dieron resultados favorables para la paroxetina. Pero entonces, ¿qué pasó? El estudio 329 salió publicado con esos 4 resultados como si hubieran sido los endpoints primarios. Entonces cambió totalmente la historia.
Entonces, por eso se ha insistido tanto en que hay que registrar los estudios previamente, para que después no me cambien la jugada. Si hay un registro como el que está ahorita, que es el que la gente le tiene más, clinicaltrials.gov, algo así, que uno puede buscar ahí cuáles estudios clínicos se están llevando a cabo, etc. Muchas veces no están todos, pero bueno, es un intento importante. En el Reino Unido hay otro intento. En Sudamérica hay algunos intentos de llevar registros, porque ahí se ve originalmente cómo era el estudio, cuál era el protocolo y qué es lo que originalmente se iba a investigar. Y no que después me cambien la historia y me digan el medicamento es eficaz en estos 4 resultados y por lo tanto es superior al placebo y podemos mercadearlo, podemos aprobarlo incluso la FDA. Ensayos que terminan antes. El CLASS, el estudio CLASS, quienes trabajan aquí en investigación clínica, era con Celecoxib, marca registrada Celebra, producto de Pfizer, es un analgésico antiinflamatorio. En el caso del Celecoxib, el estudio estaba encaminado a ver si producía menos efectos adversos gastrointestinales. Todos sabemos que los analgésicos tipo aspirina y relacionados dañan mucho la mucosa gastrointestinal. Entonces el estudio se hizo, originalmente era para 1 año, pero en 6 meses obtuvieron resultados muy ventajosos para la droga y ahí terminaron el estudio. Y esos fueron los resultados que sacaron. Cuando se vieron los resultados del estudio a 12 meses, ahí ya no era tan favorable la visión. Ahora, ¿pero por qué se dieron cuenta de esto? Porque están ahí, no, todo esto es confidencial, pero ha llegado a la luz pública por problemas legales. Cuando alguien entabla una demanda y se hace un problema litigioso, un juicio, ahí esos documentos tienen que salir. Por eso las compañías hacen lo indecible por arreglar fuera de, hacer arreglos extrajudiciales. Si ustedes oyen, la compañía tal pagó 3 millones, no sé cuántos dólares, extrajudicialmente. ¿Por qué? Porque si lo hacen ya en un contexto de un juicio, se van a ventilar un montón de cosas y va a salir un montón de trapos sucios que no les conviene tampoco. Entonces, esta información se ha llegado a conocer así. El estudio Insight también, y son publicados en revistas importantes. Esto fue digamos, la crítica al estudio Insight, que era un estudio también para comparar un antihipertensivo frente a un diurético conocidísimo, que es la hidroclorotiazida. Y ahí entonces se dijo que no había diferencia, que eran igualmente eficaces. No, es que no era eso. En lo que resultaron parecidos es que la gente no se moría tomando los 2 medicamentos. Pero en ningún momento se demostró que fuera superior a usar un diurético común y corriente, como es la hidroclorotiazida. Exponer a una persona a sustancias nuevas, diferentes, diciendo que son equivalentes terapéuticamente. No, eso no se llegó a demostrar. Ensayos que agrupan resultados diversos, pero los reportan de una manera muy extraña, muy conveniente. En este caso, el ejemplo es este estudio del Reino Unido en diabetes prospectivo. Los 3 endpoints eran estos: muerte, sobre todo si es muerte relacionada a la diabetes, y el tercero le llamaron un endpoint compuesto, que era un montón de cosas. Entonces, si el tratamiento o el control glicémico podía favorecer que no se presentaran esos endpoints. Si se lograba disminuir esto, entonces era un endpoint compuesto. Al final se reportó una diferencia de 12%, bastante elevada, y se dijo que sí era importante, y se ha usado este estudio como para decir la relevancia del control glicémico y del uso de ciertas, todo lo que quieran, pero nunca se dijo que en uno de los tantos resultados que se metieron en este endpoint compuesto estaba el daño en arterias oculares que requiere tratamiento láser. Esto fue lo que mayoritariamente se redujo. Eso es lo que tiene el mayor peso en ese 12%. Y es el más trivial de todos. Es que si a mí me hablaran de amputaciones, de muerte súbita, de ataques cardíacos, pero no, el grueso de ese 12% era esto. Y eso no lo ve, no es la letra menuda que la gente ve. Agrupar ensayos con resultados positivos para metaanálisis y revisiones sistemáticas. Aquí está la doctora, una colega que trabajó muchos años con este producto y ella lo conoce bastante bien, el bevacizumab, es un producto de Roche, el Avastin. Este producto, hubo 2 investigadores que están aquí abajo, Ioannidis y Caraza, son griegos. Ellos se dieron a la tarea de buscar todos los ensayos que entre 2009 y 2010 habían sobre esta sustancia. Eran estudios de fase 3 versus placebo, los que se completaron. 9 de esos 26 fueron publicados y ahí está, eran datos de unos 7.234 pacientes.
3 no se publicaron, pero fueron al menos presentados en conferencias, eran datos de 4.669 pacientes. 14 de los estudios nunca se publicaron, 10.724 pacientes, datos de ese número de pacientes nunca fueron publicados. Nuevamente, eso no es lo interesante es que en estos años se publicaron 6 metaanálisis y revisiones sistemáticas, que es lo que uno actualmente considera la mayor evidencia cuando hablamos de medicina basada en evidencias. Y esos metaanálisis, pues obviamente van a presentar, aunque breve y marginal, un beneficio en sobrevida, que muchas veces es 2, 3 meses, pero bueno, es estadísticamente significativo. Cuando hablamos de cáncer, 2, 3 meses a mucha gente no le simpatiza, no le suena como, pero es estadísticamente significativo el beneficio. Que el paciente tenga una sobrevida de 2, 3 meses. En algunos tipos de cáncer específicos en el estudio, una de las indicaciones, la FDA tuvo que también decirle a la compañía, mejor quítenla porque eso no sirve para eso, que era el cáncer de mama. Yo trabajé en esa compañía y a mí me daba una pena ajena grandísima cuando durante 4 años habíamos estado promocionando el bendito cuento de que era importante usar un antiangiogénico en concomitancia con un citotóxico y que eso daba resultados y bla, bla, bla. Era una de las cosas que a mí realmente en lo personal me daba pena. O sea, no está de más decir que yo, pues, no por esto, pero por otras cosas también, en farmacovigilancia, yo renuncié, no aguanté, yo trabajé 2 años y algo. No pude continuar siendo parte de un esquema donde las cosas se manejan de esa manera. Por eso la conclusión de estos, y es en lo que yo concuerdo, y lo decía al inicio, es necesario analizar los programas de investigación. No proyectos, no estudios aislados que salen publicados, porque toda la información es solo con base en lo que está publicado. Y esa no es toda la información. Otros estudios más conocidos, el Advantage de Diox. ¿Por qué? Porque estos se llaman estudios de siembra. Los gringos a todos le ponen unos nombres geniales, seeding trials, estudios de siembra. ¿Sembrarlos en quién? En las manos de esos KOLs, de esas vedettes famositicos que van a ir a propagar el evangelio de las bondades del nuevo producto. Esos médicos locales que son muy importantes, muy prestigiosos, y entonces participan como investigadores, ahí bien entrecomillado. ¿Por qué se da uno cuenta de que es un estudio de siembra? Vean la proporción. Van a reclutarse, o se iban a reclutar 5,000 pacientes, pero se iban a utilizar 600 médicos como investigadores clínicos. Y usted sabe que a muchos de estos clínicos les suena, les resulta bonito agregar en su currículum o decirle a la gente sin asomo de rubor que es investigador científico, investigador clínico en un estudio de estos, aunque lo que esté haciendo es solamente reclutar pacientes. No tiene nivel en el entierro, ni en el diseño del protocolo, ni en los análisis de los datos, ni en nada. Es un clínico con etiqueta de investigador, reclutando pacientes y siguiendo una receta, siguiendo un protocolo, del cual no se puede desviar, porque si se desvía en algo, pues puede tener también incluso problemas personales. Otro estudio fue el STEPS, que este fue para gabapentina, un anticonvulsivante, también un estudio de fase 4 sin control y sin ciego. Ya desde ahí mucha gente decía, ¿cómo están haciendo esto? Porque lo que querían ver era la seguridad en cuanto al usar dosis altísimas de este producto como coadyuvante de tratamiento para la epilepsia. Pero nuevamente, 2.759 pacientes, 772 investigadores eran los necesarios para hacer el estudio. Entonces, obviamente, si sacan la proporción de cada investigador iba a reclutar 4 viejos, pero ganaba su buena plata por esos 4 viejos, porque ustedes deben de saber que mucho de esto se maneja cantidades que tal vez en Estados Unidos y en Europa no sean tan importantes, pero en nuestro medio sí lo son. Cuando uno le asoma a un médico local que por llenarle un formularito le va a pagar $600, y el médico hace números y dice, mira, yo tengo 5 pacientes que calzan ahí, y ya son $3,000. Como decimos popularmente, donde yo vengo, en el barrio mío, eso es plata, ¿verdad? Entonces, hay que considerarlo. Y, nuevamente, por problemas litigiosos salieron a la luz pública correos, memoranda, etcétera, etcétera. En uno de ellos se decía que el STEPS es la mejor herramienta que tenemos para el Neurontin y debemos utilizarla donde sea que se pueda utilizar. Esto no era después de que se vieran los resultados del estudio, no, esto era durante el estudio. O sea, era obvio que iba a ser una herramienta de mercadeo, los potenciales beneficios que de por sí se iban a encontrar en el estudio. Este que lo pongo incluso para que lo vean es porque yo lo uso en los laboratorios, en las clases de farmacología acá. Es un estudio en una revista prestigiosa, New England Journal of Medicine, eso es la central de la credibilidad, junto con, qué sé yo, Lancet, JAMA y otras 2 revistas más.
aparecen publicados ahí por gente que son pesos pesados en medicina clínica, en caso de medicina interna, cardiología. Es un estudio para evaluar la asociación de inhibidores de angiotensina y de neprilicina en la insuficiencia cardíaca. El comparador es enalapril, que de por sí se conoce que funciona bien en esto. Entonces, ese es el fundamento clave del estudio. Dice, inhibir de forma combinada el sistema renina-angiotensina y de neprilicina tiene efectos superiores a inhibir cualquiera de los dos sistemas por separado. Pero en los estudios clínicos el problema ha sido que los inhibidores de la ECA, enalapril, producen angioedema serio. Es un efecto adverso bastante serio. Entonces, la justificación ese es el nombre clave de la nueva sustancia que lo que lleva es el inhibidor de neprilicina, que se llama sacubitril, y el viejo y conocidísimo valsartán, porque el estudio está patrocinado por la compañía que fabrica el valsartán, que es Novartis. Entonces, esa nueva asociación dice, se está estudiando para ver si se minimizan los riesgos de angioedema serio. A esto yo le llamo, decía en la diapositiva anterior, pretender que todo es positivo a pesar de los resultados. Porque si vemos los resultados, claro, cuando uno se pone a leer un artículo de estos, yo lo vi porque estábamos en un, como les digo, un ejercicio académico, intelectual, aquí en una universidad, pero un médico muy ocupado, cuando le llegan con ese estudio, no va a poder ver toda la tabla, si son unas tablas monstruosas de efectos adversos y de estadísticas. En el último rincón de la tabla aparece esto, angioedema, lo que nos interesaba, y dice, ok, angioedema donde no hubo tratamiento o solo se utilizaron antihistamínicos. Ya desde ahí estamos mal, porque estamos agrupando. Puede ser que o esos 10 no tuvieron tratamiento o los 10 requirieron antihistamínico. ¿Por qué agruparlo en uno solo? ¿Por qué no una categoría de no tratamiento y otra de antihistamínicos? Uso de catecolaminas o glucocorticoides, pero sin hospitalización. Vean el lenguaje, obviamente un médico y un farmacéutico lo que sea va a entender esto. ¿Por qué no decirlo? Epinefrina. Hubo que inyectarle epinefrina a esa persona. Y hubo que inyectarle prednisona o hidrocortisona o dexametasona también. ¿Por qué? Porque si no el viejo se ahoga, ¿verdad? Entonces, nuevamente, pero no es serio. O hubo hospitalización, pero no hubo compromiso de las vías aéreas. Entonces tampoco es serio para ellos. Y ya con compromiso completo, respiratorio, etcétera, no hubo ningún caso. Pero vean los datos. 19 casos de angioedema con la sustancia en cuestión versus 9 con enalapril. Y enalapril tampoco tuvo ningún problema entonces serio en este caso. Sin embargo, las conclusiones dicen que fue superior el producto al enalapril, reduciendo los riesgos de muerte y de hospitalización por falla cardíaca. Ahí es donde dice, financiado por Novartis, el estudio Paradigm HF. Y nuevamente las conclusiones dicen, el LCZ696, este medicamento, como no inhibe a la ECA ni a la aminopeptidasa P, no se asocia con riesgo aumentado de angioedema serio en nuestro estudio. O sea, eso es lo que dice en la conclusión. Y la superioridad del fármaco sobre enalapril no se acompaña de ninguna preocupación de seguridad. New England Journal of Medicine, hace 2 años. Por eso lo usamos todavía en estas prácticas donde analizamos críticamente los estudios clínicos y por eso les insisto que hay que ver la letra menuda en estos casos. La cosa no termina ahí, estos son estudios de fase 3 en el mejor de los casos, pero está la fase 4, cuando ya el producto está en la calle. Cuando realmente viene el experimento, ¿verdad? El producto se va a usar en un montón de pacientes que tienen otras enfermedades, que toman otras cosas, que fuman, que beben licor, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el objetivo es, digámoslo así, buscar una mayor población o buscar algún tipo de efecto adverso de interés, ¿por qué? Porque si vemos en este cuadro, muchos eventos adversos no aparecen. La cantidad de pacientes no es suficiente para que se vean efectos adversos que podrían aparecer, qué sé yo, 1 en 1000, 1 en 2000, 1 en cada 10,000. La población, la muestra que deberíamos de tener es muy grande para que esos eventos aparezcan. ¿Cuándo aparecen? Cuando el producto está en la calle. Por eso es que con frecuencia escuchamos que la compañía tal retiró tal producto del mercado, porque estaba matando gente, les estaba dañando fulminantemente el hígado, o estaba produciendo accidentes cerebrovasculares, o cualquier otra cosa. Con mucha frecuencia lo vemos. Ahora más adelante vamos a ver también por qué es que se da esto. Pero entonces se llaman así, estudios de seguridad post-autorización. Cuando son así, por eventos adversos de interés, yo podría hasta justificarlos, porque es para indagar si como grupo
como categoría o como molécula, esta sustancia podría provocar algún evento que no ha salido en los estudios de fase 2 o 3, pero que sería importante indagar un poco más. Pero cuando son solicitados por las agencias, los fabricantes no están obligados a hacerlos. Podrían hacerlos, podrían no hacerlos. Para no dañar la relación con la FDA, podría ser que lo hagan, pero si lo hacen, se corren el riesgo de que sí efectivamente salgan algún tipo de información que no le conviene desde el punto de vista comercial y ya el fármaco está en la calle. Entonces hay que tener cuidado. Muchos de esos estudios también se conocen como seeding studies, los maneja, los dirige, los presupuesta y los financia la división de negocios, Pharma Business, se llamaba en ese entonces en la compañía en la que yo trabajaba, y yo trabajaba en esto. Entonces era ser de abogado del diablo. Uno sabiendo de que el estudio no tiene ni pie ni cabeza desde el punto de vista metodológico y científico, uno tiene que ir solo a presentar a los investigadores potenciales para convencerlos de que participaran y utilizaran el producto. Ir a defender incluso a los comités de ética en los comités centroamericanos, en el Ministerio de Salud de El Salvador, donde una señora que conocía mucho de esto estaba negando que se pudiera llevar a cabo uno de los estudios, y yo, a sabiendas de que la señora tenía toda la razón y todos los argumentos que ella me daban ganas de palmotearle la espalda y decirle, sí, yo concuerdo con usted, lo que pasa es que yo trabajo en Roche en ese momento, y tenía que ir de abogado del diablo. Yo tenía que llevar la línea oficial y convencerla a ella de la conveniencia de que aceptaran hacer el estudio con la población salvadoreña. Y para terminar la historia, ella me lo dijo muy claro, mire, era con una eritropoyetina, Mircera se llama el producto. Ella me decía, mire, yo conozco el sistema de salud costarricense y no es igual al de nosotros. Allá en Costa Rica, después de este año, los 12 meses de estudio, aunque sea en el Hospital San Juan de Dios o en el México, le van a dar una eritropoyetina genérica, cualquiera que tengan, pero acá no. Esos pacientes los vamos a tener 12 meses en el estudio como si anduvieran en limusina para después tirarlos a andar a pata otra vez. Así me lo puso ella. Y yo decía, tiene razón. Yo ese día me fui para el hotel, al mediodía en la tarde tenía que ir a visitar otro. No fui. Desmoralizado, me quedé en el hotel viendo ESPN y matizando y pensando, ¿qué estoy haciendo yo trabajando en esto? ¿Verdad? Entonces, por eso es que cuando la gente dice, no, es que seguramente fue un resentido, lo echaron de la compañía y por eso habla peste. No, yo me salí voluntariamente porque no podía ser parte de ese esquema y gracias que, y si lo hago públicamente nuevamente, que me dieron otra vez oportunidad de reinsertarme en la Universidad de Costa Rica, que este era mi hábitat natural. Aquí hay una exalumna mía que puede dar fe de que cuando yo trabajé hace muchos años, era profesor de medicina y odontología. Bueno, ahora estoy aquí nuevamente en la escuela de farmacia. Pero, nuevamente, porque uno no puede ser parte de esas cosas, de esos esquemas. Va a sonar muy feo lo que voy a decir, las compañeras de la tarde, bueno, no están, que me disculpen, pero yo lo conceptúo así, es una mafia médico-farmacéutica. Y hay que decirlo. La gente se podrá resentir, pero bueno, esa es la manera en la que yo lo percibo. Mercadeo disfrazado de farmacovigilancia también, porque hay otras cosas que se hacen a veces supuestamente como estudios observacionales o programas de seguimiento de pacientes y recolección organizada de datos de seguridad y todo el asunto, pero nuevamente es pagarle al médico para que llene un formulario. El ejemplo que di hace un rato, $600 por llenarme un formularito. El médico tiene 5 pacientes, ya son $3,000. Entonces, los que en el área honrada, honestamente, me dijeron, fueron los panameños. Me dijeron, no, mira, yo te lleno el papelito, pero no me paguen nada, porque después se me hace un problema a mí aquí. Los coleguitas criollos acá, todos, ¿verdad? Felices y contentos, ¿qué tengo que llenar? Llenaban el formulario, ahí se les pagaba, ¿verdad? El programa de farmacovigilancia proactiva. Ese es un articulillo, casualmente a raíz de esto, una española, profesora de la Universidad de Texas, en Houston y El Paso, en un congreso de farmacovigilancia en Colombia, ella conocía estas opiniones o esta postura mía, y entonces me invitó a escribir un artículo en un foro de debate. Se llama así, 2 palabras más sobre los ensayos clínicos, engaño, verdad, la anemia moral de Big Pharma. ¿Por qué se llama así? Porque era un análisis de este estudio, el de ellos se llamaba 4 palabras sobre ensayos clínicos, ciencia, negocio, riesgo, beneficio. Entonces yo agregué 2 más, engaño, verdad. No aparece acá, pero bueno, el estudio está ahí, hay una cita importantísima del profesor Rafael Herra, del filósofo, que me encanta a mí, ahí la van a ver como epígrafe del título, ¿verdad? Donde dice algo así, no me acuerdo literalmente, pero dice algo así de que cómo es posible que una persona tenga tantos recursos para autoengañarse y justificar lo que está haciendo. Eso es lo que yo no pude hacer, seguirme justificando porque a mí me pagaban muy bien o porque me pagaban hasta la colegiatura del Colegio de Farmacéuticos, que es lo que mensualmente más me duele a mí pagar, porque yo ni ejerzo, yo trabajo en docencia exclusivamente. Entonces,
hasta eso me pagaban. Me daban plata para ir a un gimnasio, para que estuvieran pues sus ejecutivos en perfecto estado de salud para que pudieran seguir trabajando para la compañía. Entonces, obviamente, plan de vehículo y todos los beneficios habidos y por haber. Usted dice, sí, cambió la mamá por un burro, venirse a ganar 3 veces menos lo que ganaba en la calle para trabajar otra vez en docencia. Bueno, sí, pero como decía un director médico de Squibb, de un laboratorio que ya no existe, por lo menos ya me puedo ver tranquilo en la mañana cuando me afeito, sin sentir vergüenza de lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, ahí están esos 2 artículos también para que los lean. Y finalmente lo que hablábamos, ¿verdad? Los productos están en la calle, pero porque tienen algunos beneficios que pueden sobrepasar los posibles riesgos. La cosa se complica todavía más. Ustedes conocían esto se llama Prescription Drug User Fee Act, el acta de tarifa por el uso o de usuario para los medicamentos de prescripción. Esto lo que quiere decir es que la industria farmacéutica le paga a la FDA para que la FDA le revise sus estudios. No han escuchado el término conflicto de interés, no han llevado un cursito básico de ética para saber que aquí hay un conflicto seriosísimo. El conflicto se ve porque obviamente alguna gente lo pone así, ese Jerry Avorn lo menciona así, dice la FDA se convirtió en una empleada doméstica de Big Pharma. Porque con eso, es cierto, lograron contratar un montón de gente, más funcionarios. Es una agencia federal que no tiene mucho presupuesto, pero con esta plata que viene de la industria, ahora tienen muchísimos más funcionarios. Pueden hacer más expedita la revisión, que era la crítica que se les hacía de que duraban mucho tiempo para aprobar el lanzamiento de un producto nuevo al mercado. Pero eso se vio clarísimo en el caso nuevamente del Vioxx, cuando el Vioxx hubo necesidad de estudiar si se retiraba o no del mercado porque estaba matando gente, era un analgésico. 12 de los miembros del comité que estaba revisando esto tenían nexos con la compañía fabricante y eran 18, y de los 12 solo uno dio a favor de que se retirara el producto del mercado. Los otros 11 de alguna manera le buscaban la comba al palo para que no se retirara, para que en el informe pues no se viera favorablemente. Pues finalmente se retiró. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Que entonces aparece el fenómeno que los gringos llaman de revolving door, de ¿cómo se llama? Puerta giratoria o rotatoria. Porque entonces se da un éxodo en ambos sentidos, gente que se va de la FDA a trabajar con Big Pharma, o gente de Big Pharma que se va a trabajar en asuntos regulatorios a la FDA, porque hay gente que tiene experiencia en esto. Es como que yo trabajaba un tiempo en asuntos regulatorios en una compañía farmacéutica y después pasé a trabajar en farmacovigilancia del Ministerio de Salud, porque tengo experiencia en eso, solo que desde la acera del frente. Pero eso quedó manifiesto de la manera más patética con este señor, Thomas Lundgren, que durante 10 años fue el director de la EMA, o EMEA, como lo llamaban antes, la Agencia Europea de Medicamentos. El 28 de diciembre presentó la renuncia y el 1 de enero ya era el asesor y consultor de 8 compañías farmacéuticas para cómo agilizar el proceso de aprobación y autorización. Y es el presidente de una compañía que las siglas no las recuerdo, DSA, asesora a las compañías farmacéuticas y el eslogan es: le garantizamos un mejor tiempo de autorización en sus productos. Claro, él sabe todo el teje y maneje interno, cómo poder bailarse a la EMA o a la FDA para que el proceso sea más expedito. Esto los sociólogos, hay gente que se llama así, sociólogos de la regulación, yo no sabía, sociología regulatoria, le llaman captura regulatoria a este fenómeno de esto. ¿Por qué? Porque es muy notorio. Si usted trabaja en la FDA y usted tiene que reunirse en simposios, en congresos de farmacovigilancia, de asuntos regulatorios, con gente que trabaja en la industria, usted empieza a ver, llegan en mejores carros, tienen a sus hijos en mejores escuelas y colegios, viven en mejores casas, tienen una serie de que uno no tiene como funcionario público o federal, en este caso, para una agencia de estas. Entonces ya le están haciendo números a la posibilidad de irse a trabajar ahí. ¿Usted cree que van a tener la objetividad como para, si en algún momento hay que pararse en seco, decir no a algunas cosas? Estaría usted potencialmente dañando sus expectativas de un posible trabajo a futuro. Y eso se ha visto así. La necesidad de contar con datos favorables en la solicitud de nuevos, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un rato. El pago a médicos para utilizar el nuevo fármaco en preferencia a fármacos antiguos más conocidos. Ya vimos los ensayos de... Y esto, que hace poco estuvimos la semana pasada en un congreso en el Colegio de Abogados y el doctor José María Gutiérrez, Chema, habló de esto, ¿verdad? De la ética en la publicación de las investigaciones. Todos conocen lo que es ghostwriting.
Las compañías farmacéuticas utilizan compañías que se llaman así, compañías de medical writing, medical editing, medical communications, tienen unos nombres sofisticados. Simple y sencillamente es poner unos fulanos que son unos bichos escribiendo manuscritos y después le buscamos el autor. Entonces, doctora, usted no se preocupe, ya le tenemos el manuscrito hecho. Dele una ojeadita y si le parece así está bien y ponemos su nombre. Usted es la primera autora, usted es la autora principal del estudio. Escritura fantasma, ghost writing, escritura fantasma. Eso se da al punto de que han habido casos extremos. Glaxo, para ponerlo con nombres, llegó al extremo de publicar un texto de psiquiatría con 2 autores que eran psiquiatras importantes que no tuvieron nada que ver con el libro. El libro lo escribieron compañías bajo el pago de la compañía, en este caso GlaxoSmithKline. Y los requisitos de educación médica continua que existen en algunos países, ¿verdad? Acá no tanto, eso de recertificación, ¿verdad? Profesional y todo eso, pero en Estados Unidos es un poco más delicado. Entonces, ya no se le puede dar a una persona, por ejemplo, un cenicerito, un lapicerito, un vasito que diga hay una marca, ¿verdad? Eso no es ético según el Código de Ética de Fedefarma y de la IFMA y todas estas otras. Pero sí se lleva a todos los fulanos de una especialidad con todos los gastos pagos al Congreso Mundial de la Especialidad, a donde quiera que sea, desde Vancouver hasta Melbourne, pasando por Estocolmo, a donde quiera que sea y en las especialidades. Están patrocinados por la compañía, pero esto entra en un rubro muy respetable que es educación médica continua. Entonces eso no se cuestiona. Indudablemente estas compañías, estas personas no van a desarrollar cierto tipo de lealtad después de que los llevaron, como me dijo un nefrólogo a mí. Mira, decímele gracias a fulanito, al gerente de la unidad de negocios respectiva, decímele muchas gracias, yo lo aprecio mucho porque no es que me llevaron al congreso tal en Estocolmo y como ellos saben que yo corro, me pagaron hasta la inscripción de la maratón de Estocolmo que coincidía en esos días, entonces corrí la maratón de Estocolmo, vieras qué agradecido estoy. Es indudable que ese fulano en algún momento va a tener una cierta proclividad a favorecer en su prescripción a quien lo ha tratado bien y que lo llevó hasta Estocolmo a correr la maratón y así por el estilo. Para que vean hasta dónde llega esto, aquí en un curso de medicina de posgrado, en el posgrado de ciencias neurológicas yo tenía 5 psiquiatras de alumnos. Uno de ellos me dice, hablando de todo esto, porque obviamente yo les volaba, ¿verdad? Siendo psiquiatras y yo psicólogo y farmacéutico, entonces uno de ellos me dice, no, pero sí tiene razón usted, doctor, en parte, porque yo me estaba analizando lo que me pasó el viernes, me dice uno de ellos. El viernes yo tuve 3 pacientes depresivos, pero con características muy diferentes entre sí. Una era muy anhedónica, el otro era más con síntomas somáticos, dolor, fatiga, anorexia. El otro era un llanto continuo, era una desesperanza y una frustración y una cosa. Sin embargo, yo a los 3 les receté el mismo medicamento, Effexor. Y yo después en la tarde decía, ¿por qué le receté los 3 si él mismo, su tesis está haciéndola en un algoritmo para prescribir racionalmente antidepresivos? Y él decía, qué extraño, yo a los 3 les... Y me dice, doctor, me da mucha vergüenza decírselo, pero esa mañana llegó la visitadora médica de la compañía. Y le digo yo, será muy indiscreto preguntarle, es muy bonita. Y la respuesta de él fue... Y ellos dicen que no influye. ¿Ustedes creen que las compañías farmacéuticas tienen una flotilla de visitadores médicos que muy a mi pesar son colegas, son farmacéuticos? En Costa Rica deben ser farmacéuticos, en otros países puede ser cualquier hijo de vecino, pero en Costa Rica por ley tienen que ser farmacéuticos. ¿Usted cree que una compañía va a gastar la plata que gasta en una flotilla de mandar a estos fulanos y fulanas, últimamente más fulanas que fulanos, y de cierto fenotipo, las fulanas, porque hay más médicos ejerciendo, ¿verdad? Entonces, por lo menos la compañía en la que yo trabajaba en Costa Rica eran solo mujeres, las visitadoras médicas, y nuevamente de cierta apariencia. Imagínese usted lo que es llegar a promocionar Cenical para la obesidad. Si usted es medio regordetilla, no, tiene que llevar una visitadora que... Entonces, bueno, todo eso ocurre. Ellos dicen que no. Usted le pregunta a cualquier médico, en psicología se llama sesgo de punto ciego. Todo el mundo dice, no, a mí no me influyen, yo tengo mi propio criterio, mi propia opinión, yo soy muy profesional, yo receto por lo que yo... Ah, ok, si siga creyendo, siga durmiendo de ese lado. Cuando son los demás, usted le pregunta a mi persona, sí, hay colegas que sí, en los demás sí influyen, pero en ellos no. Y hay estudios que demuestran que efectivamente esto es muy eficaz. Si no, no existiría y no se gastaría tanta plata. Eso es lo que hace que los medicamentos, sean tan recaros. Porque los presupuestos para promoción y venta, mercadeo, son muy superiores a los de investigación y desarrollo. Y eso la gente a veces no lo sabe. Eso es lo que encarece esto.
Pero nuevamente, ¿de dónde va a obtener información neutra, sin sesgo, un médico que trabaja en una zona rural, etcétera, etcétera? Si no es porque ese visitador médico le llega con estudios clínicos publicados en revistas serias. Él no va a estar sabiendo que todo está controlado ya desde arriba, desde las compañías de Medical Communications, desde las mismas editoriales de las revistas, por estas compañías. Es que realmente el poder es muy grande. Esto, la práctica de extensión de patentes, hay algunas veces estudios que uno no entiende por qué se está estudiando una droga en niños, lo que hablaba en la mañana antes. Si no es una población que va a verse beneficiada por eso, mejor no hacerlo, es una población vulnerable, pero hay estudios en niños con ciertas sustancias. ¿Qué es lo que pasa? Que la FDA extiende la patente de un medicamento si la compañía se compromete a hacer estudios en niños. Entonces, claro, una estatina no es difícil empezar a decir, hay una epidemia de obesidad infantil, que puede ser que la haya, y entonces hay un montón de chiquillos que nada menos van a tener ahí dislipidemias, o por lo menos dislipidemias familiares, de índole genética. Entonces, es importante estudiar las estatinas en niños, pero entonces la patente del producto se extiende por unos cuantos meses más. Esto es básicamente lo que quería comentar con ustedes, fundamentalmente para que vean una visión diferente, no tan aséptica ni tan rosa, de la necesidad de hacer investigación y estudios clínicos. Nuevamente, no quiere decir que es que yo esté opuesto a que se hagan estudios clínicos. Sí, cuando los estudios son manejados y financiados por las compañías farmacéuticas, tienen muchos bemoles. Si fueran hechos por otros entes, un tanto menos comprometidos desde el punto de vista comercial, pero no tienen los medios suficientes para hacer estudios tan gigantescos como estos. Y si son estudios encaminados fundamentalmente a aprobación de medicamentos, por más que a mí me insistan y así lo quieran ver algunas personas, eso no es ciencia. La ciencia es pública, la ciencia es autocorrectiva. Si yo hice algo y yo trato de replicar aquello usando la misma metodología y no me salen otros resultados, pues entonces lo publico y lo pongo ahí sujeto a debate público. No con el secretismo y con la confidencialidad y con las cosas que de antemano se le exige a los llamados investigadores con esos acuerdos que tienen que firmar antes de que no pueden sacar nada a la luz, sin consentimiento, sin permiso del fabricante, y lo que usualmente pueden sacar a la luz pues son los resultados positivos.